Vende cuanto tiene y compra aquel campo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en la mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino y de los cielos es semejante al padre de familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, el Señor nos regala estas lecturas para poder reflexionar, meditar a la luz de la palabra de Dios los acontecimientos de la vida cotidiana. Y le pedimos a Dios que nos conceda, como la primera lectura, cuando el rey David es elegido como rey, Yahvé Dios le dice: pídeme lo que quieras, que te lo concederé. Y el rey David le pide: Señor, tú has sido misericordioso con mi padre Salomón, has escogido a este siervo y soy un muchacho, solo pido que me des sabiduría para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. Le pedimos a Dios, queridos hermanos, que nos conceda a ustedes y a mí esa sabiduría también. Porque cada uno de nosotros tiene que tener esa sabiduría que es este don del Espíritu Santo, que los dones del Espíritu Santo son 7: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. El primer don que da el Espíritu Santo es la sabiduría. La sabiduría para gobernar nuestra propia vida a la luz de la palabra de Dios. Sabiduría para gobernar lo que Dios nos ha encargado como responsabilidad a cada uno. A los que son padres de familia les ha dado la responsabilidad de educar a unos hijos. Que Dios les dé esta sabiduría para gobernar. A los que les ha dado un trabajo, a los que los han contratado a un trabajo, que Dios les dé sabiduría para trabajar como corresponde a la responsabilidad que se les ha confiado, para que distingan bien entre el bien y el mal. Yo creo que bien puede ser el rey David el patrón de todos los jefes de Estado, de todos los buenos y honestos gobernantes. Que aprendan eso, que esa es la perla de la que habla el Evangelio. Que Dios nos conceda a ustedes y a mí, queridos hermanos, hermanas, esa sabiduría. Y como dice aquí, para distinguir el bien del mal, no del bien aparente, sino del bien real,
no del bien que me gusta, no del bien que a mí me conviene, que muchas veces es pillería, sino del bien honesto, del bien real, aunque no me guste, lo que sé que es bueno y que es correcto. Y que a ustedes y a mí también nos conceda interpretar, como dice en la segunda lectura, este pasaje tan bonito de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, no bonito porque sea estético, sino bonito por la profundidad del mensaje, cortito pero espeso. La segunda lectura dice: todo pasa para bien de los que aman a Dios. Y todo es todo. Alguno podrá decir: padre, se acabó de fallecer mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tío, mi hijo, mi hija. ¿Cómo va a ser bien eso? Eso es lo que tienes que pedirle a Dios, que te dé sabiduría para interpretar, para gobernar, para distinguir si eso es un bien real o si es un bien aparente, para distinguir el bien y el mal. Y te vas a dar cuenta que cuando Dios te da esa sabiduría, te das cuenta que fue lo mejor. Miren lo que le dice Yahvé Dios a David: por haberme pedido sabiduría y no haberme pedido que mate a tus enemigos, ni que te dé años de vida, larga vida. Hay gente que cree que porque tener larga vida en este mundo es una bendición. Jesús dice: ¿de qué sirve que el hombre gane el mundo entero si al final pierde su alma? ¿Y cómo termina el Evangelio? Diciendo que al final vendrán los ángeles de Dios y separarán a los buenos de los malos. Queridos hermanos, por eso es que realmente el que Dios haya permitido esta pandemia para que usted y yo estemos encerrados, aunque algunos necios no entienden eso, atarantados, desordenados, indisciplinados, que los hay en todo lugar, y que lo que han hecho con ese desorden, con ese atarantamiento, con esa indisciplina, es complicarles el trabajo a los médicos, enfermeras, policías, a la gente, complicarles el trabajo. Y esa es una de las causas por la cual se ha visto la consecuencia del incremento de la pandemia. En muchos lugares donde estaba medio controlado el tema, porque les cuesta la disciplina, porque buscan en su vida hacer solo lo que les gusta. No son capaces de poder trabajar en el esfuerzo y en el sacrificio del autocontrol, que es un fruto del Espíritu Santo, el autodominio. Si usted se pone a investigar, pasando ya al mensaje del Evangelio, el reino de los cielos se parece. Es hermoso saber y entender, queridos hermanos, que en muchos pasajes Jesús predica con comparaciones. Jesús no da sentencias, sino comparaciones en algunos aspectos. Cuando habla del reino de los cielos, hace comparaciones. ¿Por qué? Porque de las comparaciones uno puede sacar tantas lecciones. Y de este evangelio podemos sacar tantas lecciones. El reino de los cielos, ¿qué significa? Hay gente que interpreta el reino de los cielos reduccionistamente. Ahí solo donde hay justicia, orden, honestidad, disciplina, transparencia. Sí, eso es bueno, pero no es suficiente. Y algunos, incluso en este campo, hasta teólogos, han hecho como una especie de parámetro, de paradigma de qué es un reino ideal. Y entonces se plantean una sociedad donde exista honestidad, disciplina, transparencia, equidad, donde haya buena educación, buena salud, calidad de vida, donde haya eso. Y alguno podría decir, bueno, y eso suena a utopía,
Y sí, realmente sí existen sociedades que durante un tiempo tienen este parámetro y da la impresión que son sociedades, el sueño ideal. Una de esas sociedades es el Japón, por ejemplo, donde usted va y ve honestidad, transparencia, disciplina, generosidad, silencio, respeto, etc. Sin embargo, usted se va a dar cuenta que es el país donde la tasa de suicidios es alta. Por eso tenemos que entender nosotros que el reino de los cielos, queridos hermanos, cuidado con que caigamos en la tentación reduccionista de creer que el reino de los cielos es lo que nosotros nos imaginamos. Un reino de los cielos con todas estas características buenas, saludables, productivas y provechosas, pero sin trascendencia, no es el reino de los cielos. Es sociología. Y eso no es el reino de los cielos. El reino de los cielos es que Dios reine, que Dios sea el primero, que se cumpla el primer mandamiento. Un reino de los cielos es allí donde usted al final se da cuenta que no solo vivió bien aquí, sino que fue capaz de ganarse el reino de los cielos. Alguno me podrá decir, Padre Agila, pero ¿y entonces hay algún ejemplo de eso? Sí lo hay. ¿Dónde? Que yo no lo conozco. Que usted no lo conozca no significa que no haya. Sí lo hay. ¿Cuál es? Se llaman santos. Y santos, quiero decir, no son los que no han cometido errores ni no han pecado. No. Santo es aquella persona que hace todo lo posible para no vivir en el pecado, que eso es diferente. Y santos desde los niños hasta ancianos. Salomón, un gran sabio. David, y vayan ustedes a estudiar la historia de David, no crean ustedes que fue un perito en dulce. Moisés fue asesino, San Pablo fue asesino. Sin embargo, miren ustedes, cuando Dios viene a reinar en la vida de ellos, qué grandes cosas se pueden hacer. San Agustín, Santo Domingo Sabio y miles de santos. Por eso aspirar a la santidad debe ser realmente la gran ilusión de un santo. Así como para un basquetbolista diría, yo quisiera ser como Michael Jordan o como esto. Bueno, ahí tienes tú deportistas de alto rendimiento a quienes tú admiras y quisieras, sí, pero déjame decirte que el ser un deportista de alto rendimiento a la equivalencia de Michael Jordan no te va a dar la vida eterna, ni llegar a ser como el rey del pop en la música, ni llegar a ser como el boxeador no sé cuánto, ni llegar a ser como el futbolista no sé cuánto. Ninguno de esos te va a dar a ti la vida eterna. Esa te la puede dar Jesucristo. Por eso hay que aspirar a la santidad. Los cristianos de alto rendimiento se llaman santos. Y a eso tenemos que aspirar tú y yo, querido hermano, querida hermana. Si en tu corazón y en tus ilusiones no está todavía la santidad, te falta bastante todavía entonces, hermano. ¿Cuánto anhelas tú la santidad? Eso es lo del Evangelio. La perla de gran valor es la vida eterna, por la cual vale la pena. Fíjense ustedes esta comparación hermosa que Jesucristo hace. Dice, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentre vuelve a esconderlo y lleno de alegría va y vende cuanto tiene en aquel campo. Miren qué interesante. Este comerciante esconde cuando encuentra algo. ¿Para qué? Para que otro no se lo encuentre. Va y vende. Renuncia a otros bienes para comprarse ese gran campo. Y hay gente que, sabiendo que ese tesoro se llama honestidad, honradez, disciplina, generosidad, no está dispuesta a vender la pillería, la deshonestidad, la sinvergüencería, el pecado, la pornografía. No está dispuesta a deshacerse de esas cosas que le producen placeres chiquitos. No está dispuesta a eso. Está contenta en el pecado para comprarse lo más grande, porque al final es que se ve. Y de hecho de eso hasta pruebas tenemos.
¿Cuántos a quienes se les confió el poder en el gobierno, de gobernar, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, en el poder judicial, en el poder de los medios de comunicación, en el poder policial, en el poder religioso? Sin embargo, no usaron bien ese poder, se corrompieron y prefirieron la pillería, el pecado, y después terminan en la cárcel. No estaban dispuestos a ir a vender para comprarse el gran tesoro que es lo trascendente. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Me puse a revisar cómo es que se hacen las perlas. No me lo cree a mí. Ahora hay medios. Invierta buen tiempo en educarse. ¿Sabe usted cómo se forma una perla? Déjeme contarle si no lo sabe ahí. Y si quiere verlo ya en vivo y en directo cómo es que se hace, ahora hay incluso gente que filmó eso. Bonitos videos. Incluso en la portada de nuestro boletín de este fin de semana aparece una conchita con una perla dentro. ¿Sabe usted cómo se forma? A una concha, cuando está en ese proceso de abrir y cerrar, le entra un grano de arena. Ese grano de arena que entra le produce mucho dolor. Y entonces, ¿qué hace la concha? Empieza a elaborar una sustancia que va recubriendo eso que le causa sufrimiento y dolor. Y lo va, recubre y recubre, y fíjese usted que fruto de eso es que se va formando eso valioso que tiene unos colores preciosos, que se va revistiendo en el tiempo, y entre más tiempo pasa, más grande se hace la perla, y entre más grande la perla, más valiosa, fruto del sufrimiento y del dolor. Por eso yo digo que, hermanos, en el sufrimiento, en el dolor, en las crisis, es nuestro entrenamiento intenso y fuerte para volvernos valiosos por lo que podamos descubrir, por lo que aprendamos usted y yo a revestir. Y solo el que sabe eso es que se da cuenta que después de haber atravesado grandes vicisitudes, crisis y sufrimientos, se volvió más fuerte, más resistente, más valioso. Y allí es cuando dice, se puede aplicar perfectamente lo que dice mucha gente, que Dios reserva las grandes y las batallas más duras, las reserva a sus mejores soldados. ¿Y quiénes son los mejores soldados? Los que han sido capaces de vencer los grandes y fuertes entrenamientos. ¿Cuáles son las cosas que te causan sufrimiento, querido hermano? Hay gente que dice, no, es que la borrachera de mi padre. No, la borrachera no es tu sufrimiento. Tu sufrimiento es que tú no eres capaz de aceptar con docilidad, con paciencia, tolerancia, esa enfermedad llamada alcoholismo de tu padre. Eres tú el que tienes que crearte resistencia para ser capaz de amar a tu padre más allá de su borrachera. Y no estoy justificando la borrachera de tu padre, ni la gritería o desorden de tu madre, ni etcétera. Cada quien puede aplicarlo a su propia vida. Pero fíjense ustedes, interesante otro aspecto en el que quisiera hacer énfasis en esta reflexión. ¿Cuál? Una perla muy valiosa. Y yo creo que aquí bien vale la pena uno distinguir entre lo que es valioso y lo que es caro. Caro es que usted pague el precio por algo sobre el valor que realmente tiene. Eso es caro. Si usted va a comprar una manzana y a este señor le vendieron en $1, pero la misma manzana a otro señor se la vendieron en $3 o en 5, eso es caro, porque pagó un valor sobre el valor de lo que normalmente, eso es caro.
Pero valioso, en cambio, es por lo que eso significa, por lo que eso tiene. Y es que realmente lo que habla aquí el Evangelio no es lo caro, es lo valioso. Ser cristiano no es caro, es valioso, es algo mejor que eso. Ser honesto no es caro, es valioso. Ser disciplinado es valioso. Por eso se llaman valores humanos. Valor es lo que es valioso. El precio que se paga por lo valioso es alto, que no significa caro. Por eso ustedes y yo estamos llamados, queridos hermanos, a esforzarnos, y por algo valioso uno está dispuesto a pagar lo que vale. Ahora más que nunca nos damos cuenta cuán valioso es estar bien informado, no creer todo lo que los medios publican. Desafortunadamente hay gente desubicada que se encarga de difundir rumores que ni siquiera los contrastan. Hoy está demostrado que los políticos pillos, sinvergüenzas, contratan gente y le pagan para que se inventen cosas falsas y engañar al pueblo, a los más ingenuos. Por eso, pueblo, tienes que estar atento, no creas todo, cuestiónalo, investígalo. Hoy es fácil realmente investigar. Como en muchos países, entre esos mi país, el Ecuador, le propusieron un proyecto de ley para que a todo aquel que en investigación se le demuestre que ha adquirido bienes sin justificación, de manera corrupta, y votaron muchísimos de los asambleístas para que no se les incaute los bienes. No están dispuestos a ¿qué? A devolver lo robado. ¿Qué es eso? Y por eso es importante que el pueblo aprenda y que el pueblo esté atento. Por eso elegir en tiempo de elecciones, elegir bien a gente valiosa, no a gente que parece buena pero no lo es. Eso es la sabiduría que pidió Salomón. Sabiduría para distinguir entre el bien y el mal. Y saber que estamos dándole un poder en elección a alguien que después, si toma malas decisiones, las consecuencias las paga el pueblo. Y por ahí un montón de pillos, de esos políticos fanfarrones, que le dicen a la gente: vas a tener educación gratis, salud gratis. Señores y señoras, nada es gratis. Que a ti no te cueste no significa que sea gratis. Alguien lo está pagando, lo que a ti te dan gratis. Cuando alguien te regala ropa, comida y todo, a alguien le costó eso. Y alguien lo está pagando. Eso es lo que uno educado tiene que investigar. Porque la corrupción sale cara. ¿Por qué? Porque encarece el valor de las cosas. Yo me recuerdo en esta parroquia, por ejemplo, antes no teníamos tantos sistemas de seguridad. Todo fue que vinieran unos pillos y se metieran, y nos tocó ahora invertir en sistemas de seguridad, cámaras, alarmas, monitoreo. ¿Qué hicieron? Que sean más costosos la administración. Por eso la corrupción sale cara, porque el precio que se paga es más que lo que se debería pagar. Y ese dinero que uno paga podría emplearse para hacer obras sociales de mejor fin. Y desde allí mensualmente tenemos que estar destinando dinero. Lo mismo pasa en un país corrupto. Cada vez es más caro. ¿Y quién paga eso? El pueblo.
Y lo más triste es que muchos de estos políticos gozan de privilegios, cuando deberían ser ejemplo de pago de impuestos. ¿Por qué privilegios ellos? Si ya el darles poder es un privilegio. Exonerados y no sé cuánta cosa. Por eso, queridos hermanos, aspiremos a lo valioso, no a lo barato. Lo barato es corrupción y se paga un precio caro. Por eso, lo valioso es trascendente, y no solo aquí, sino que nos puede dar la vida eterna.